El sentido de la vida es darle sentido a la vida. Esta cita de Viktor Frankl resume su visión de que incluso en medio del caos y el sufrimiento, tenemos la capacidad de crear significado. Frankl, que sobrevivió a los horrores del Holocausto, fue testigo de cómo los prisioneros encontraban razones para seguir viviendo, incluso en las circunstancias más inhumanas. Vio cómo gestos simples, cuidar a un compañero enfermo o recordar a un ser querido, daban fuerza a personas que de otro modo habrían sucumbido. Este enfoque nos lleva a reflexionar. ¿Cómo podemos transformar los momentos de dolor en experiencias con propósito? Frankl sugiere que el sufrimiento, aunque inevitable, puede ser un camino hacia el crecimiento si se enfrenta con la actitud correcta. Imagina enfrentarte a una situación aparentemente insoportable, como una pérdida irreparable. El dolor inicial es abrumador, pero con el tiempo es posible encontrar formas de dar sentido a esta experiencia. Muchas personas, tras la muerte de un ser querido, crean proyectos en su memoria, como fundaciones o actos benéficos. Frankl creía que esta elección, convertir el sufrimiento en acción, no solo nos da la fuerza para seguir adelante, sino que también ilumina un propósito más profundo en la vida. En el cine, esta idea aparece en la película The Shawshank Redemption, donde Andy Dufresne, injustamente encarcelado, convierte sus años de encarcelamiento en oportunidades para cambiar vidas. Enseña a otros prisioneros, construye una biblioteca y finalmente planea su fuga. Andy no niega el sufrimiento, pero lo usa como palanca para algo más grande. Frankl describió esto como la capacidad humana de responder al sufrimiento, en lugar de reaccionar pasivamente a él. Esta diferencia entre respuesta y reacción es lo que nos permite encontrar significado a situaciones que parecen completamente carentes de sentido. Culturalmente, podemos ver este concepto en figuras como Nelson Mandela, que pasó 27 años en prisión durante la Sudáfrica del Apartheid. Mandela convirtió su sufrimiento en una plataforma para el aprendizaje y el liderazgo, emergiendo como un símbolo de paz y reconciliación. Él ejemplifica la idea de que no podemos elegir todas las circunstancias de la vida, pero podemos elegir cómo responder a ellas. Frankl escribió: «Todo se le puede quitar a un hombre excepto una cosa, la última de las libertades humanas, elegir su actitud en cualquier conjunto de circunstancias». ¿Y tú? Tal vez te has enfrentado a una situación en la que el dolor parecía insoportable, pero cuando miras hacia atrás, te das cuenta de que te llevó a algo más significativo. Un momento de fracaso puede haber desencadenado una nueva carrera. Una pérdida puede haber dejado espacio para nuevas conexiones. Como en el laberinto que da nombre a este canal, el sufrimiento nos presenta caminos ocultos. Frankl nos recuerda que no es el sufrimiento en sí mismo lo que define nuestras vidas, sino el significado que elegimos darle. Si encontrar sentido al sufrimiento nos ayuda a trascender los momentos más difíciles, es el poder del propósito que nos guía en los días de calma y las tormentas. Viktor Frankl veía el propósito como el eje alrededor del cual gravita toda la existencia humana. En su opinión, la búsqueda del placer o del poder, a menudo alabada en nuestra sociedad, es insuficiente para llenar el vacío existencial. Estos objetivos son como callejones sin salida en un laberinto. Ofrecen distracción, pero no dirección. El propósito, por otro lado, actúa como una brújula, apuntando a algo más grande que nosotros mismos. Frankl solía decir que la vida nunca deja de tener sentido, incluso si nos enfrentamos a un fracaso absoluto. El propósito no depende de las circunstancias externas, sino de lo que decidamos valorar. Pensemos, por ejemplo, en las personas que dedican su vida a causas humanitarias. Los médicos que trabajan en zonas de conflicto, como los de Médicos Sin Fronteras, no lo hacen por dinero o estatus, sino por la convicción de que su trabajo puede salvar vidas. Esta claridad de propósito es lo que los sostiene, incluso en condiciones extremas. La literatura y el cine están llenos de ejemplos que ilustran el poder transformador de un propósito. En la película La vida es bella, Guido, el protagonista,
Convierte la cruel realidad de un campo de concentración en un juego para proteger a su hijo de la brutalidad que lo rodea. Encuentra en el bienestar emocional del niño un propósito que lo guía en medio de la tragedia. Frankl argumentó que el propósito significativo nos permite trascender las circunstancias más adversas, no porque desaparezcan, sino porque nuestra relación con ellas cambia. Históricamente, figuras como Malala Yousafzai ejemplifican esta idea. Malala, fusilada por defender el derecho a la educación de las niñas, no permitió que el ataque silenciara su voz. En cambio, convirtió su propósito en una plataforma global, inspirando a millones de personas. Frankl llamaría a esto una vida dirigida por el logos, el principio de significado que va más allá de los intereses personales. Cuando comprendemos que nuestro propósito puede ser más grande que nuestros dolores o limitaciones, encontramos la fuerza para enfrentar lo insuperable. Y en tu vida diaria, ¿qué da sentido a tus acciones? Para Frankl, el propósito no tiene que ser grandioso para ser significativo. Puede ser cuidando a alguien querido, haciendo un trabajo con excelencia o simplemente siendo una presencia amorosa para los necesitados. El secreto es encontrar algo que te trascienda a ti mismo. Al hacerlo, el laberinto existencial comienza a desplegarse, revelando caminos que antes parecían invisibles. El propósito, después de todo, es la luz que transforma la oscuridad en viaje. Si el propósito nos ofrece una dirección en medio de las complejidades de la vida, el vacío existencial emerge como lo contrario. La sensación de estar perdido en un laberinto sin salida, donde cada pasillo parece conducir al mismo lugar, un espacio desprovisto de significado. Viktor Frankl predijo que la era moderna, con sus avances tecnológicos y materiales, traería una paradoja. Nunca hemos tenido tantas opciones, pero paradójicamente, la falta de propósito nos ha dejado más desconectados que nunca. En lugar de guiarnos por metas profundas, a menudo nos distraemos con placeres efímeros y logros superficiales. Este vacío existencial es una experiencia que trasciende generaciones, pero su manifestación es especialmente impactante en el contexto contemporáneo. Las redes sociales, por ejemplo, ofrecen la promesa de conexión, pero a menudo amplifican los sentimientos de soledad e insuficiencia. Frankl describió este fenómeno como una frustración existencial, la desesperación que surge cuando tratamos de llenar el vacío con sustitutos que no satisfacen nuestra necesidad de propósito. Es como beber agua salada. El intento de saciar una sed existencial solo aumenta el vacío que tratamos de ignorar. En la cultura popular, obras como El Club de la Pelea capturan esta sensación de desorientación moderna. El protagonista, un hombre aparentemente exitoso, se siente atrapado por un estilo de vida centrado en el consumismo. Llega a un punto de quiebre cuando se da cuenta de que sus objetos materiales y su rutina corporativa no llenan su vacío interior. Frankl sugirió que el remedio para esta crisis radica en encontrar un propósito que trascienda el ego, algo que sea más grande que nosotros mismos. Sin ella, corremos el riesgo de ser consumidos por el aburrimiento y el nihilismo, como demuestran tantas historias de personajes desilusionados. Históricamente, los momentos de crisis también han expuesto el vacío existencial de manera colectiva. Después de la Primera Guerra Mundial, muchos europeos se sumergieron en la desesperación, una experiencia que el filósofo existencialista Jean-Paul Sartre llamó náusea existencial. Esta crisis, sin embargo, también generó movimientos artísticos y filosóficos que buscaban sentido en un mundo fragmentado. Frankl creía que estas respuestas, tanto artísticas como personales, ilustraban que el vacío no es solo una amenaza, sino también una invitación a la transformación. En un mundo saturado de estímulos, la pregunta persiste: ¿cómo evitar caer en las trampas del vacío existencial? Frankl no ofreció una solución simplista, pero insistió en que la búsqueda de un propósito era la clave para escapar de esta sensación de inutilidad. Nos animó a mirar más allá de las distracciones diarias y encontrar algo que diera dirección a nuestra vida. Como en el laberinto que nos rodea, el vacío existencial no es el final, sino un punto de partida para el descubrimiento de nuevos caminos. Si el vacío existencial nos aprisiona en una sensación de falta de dirección, la libertad de elección,
incluso en las peores adversidades, es lo que nos permite comenzar a trazar nuevos caminos. Viktor Frankl observó esta verdad más claramente mientras estaba en los campos de concentración nazis. Aunque los prisioneros estaban confinados físicamente, se dio cuenta de que había un espacio que nunca podría ser invadido: la libertad de decidir cómo responder a las circunstancias. Esta libertad interna, decía Frankl, es la última de las libertades humanas: el poder de elegir la propia actitud en cualquier situación, por extrema que sea. Esta idea desafía el pensamiento convencional. ¿Cómo es posible hablar de libertad cuando todas las condiciones externas apuntan a la opresión? Frankl respondió con historias concretas de prisioneros que, incluso en situaciones inhumanas, encontraron formas de preservar su dignidad. Un ejemplo notable fue el de las personas que compartieron sus últimas migajas de pan con otros, negándose a permitir que el sufrimiento desmantelara su humanidad. Estas acciones, por pequeñas que fueran, demostraban que la libertad de elección seguía existiendo, incluso dentro de un laberinto aparentemente sin salida. En la cultura contemporánea, podemos ver reflejos de esta idea en obras como Los Miserables de Victor Hugo. Jean Valjean, después de años de encarcelamiento y sufrimiento, elige vivir con bondad, a pesar de que tiene razones para guardar rencor contra el mundo. Esta elección consciente, que va en contra de la lógica de la venganza, refleja lo que Frankl llamó la capacidad humana de elevarse por encima de las circunstancias. Valjean y los prisioneros de Frankl tienen en común el mismo principio. No importa cuán restrictivas sean las condiciones externas, la libertad interna sigue siendo una opción. Históricamente, la trayectoria de Nelson Mandela también ilustra esta verdad. Al pasar 27 años en prisión, podría haber sido destruido por la ira o la resignación. En cambio, Mandela eligió canalizar su dolor hacia un propósito mayor, convirtiéndose en un símbolo de reconciliación y liderazgo. Al igual que Frankl, creía que la libertad interior es inalienable y que, al preservarla, podemos convertir incluso los peores momentos en actos de coraje y significado. Esta elección no elimina el sufrimiento, sino que redefine tu relación con él. ¿Y si pensamos en nuestro día a día? Tal vez hayas experimentado momentos en los que las circunstancias parecían abrumadoras, pero has descubierto pequeñas decisiones que marcaron la diferencia. Frankl nos enseña que estas decisiones, por pequeñas que parezcan, pueden ser el inicio de una transformación. En el laberinto de la adversidad, cada elección consciente es un paso hacia la libertad, no para escapar de los muros, sino para encontrar una manera de vivir plenamente dentro de ellos. Si la libertad interior nos permite elegir cómo responder a la adversidad, los caminos hacia el propósito nos muestran a dónde pueden llevarnos esas elecciones. Viktor Frankl identificó 3 formas principales de encontrar sentido a la vida, que actúan como senderos en un laberinto complejo, ayudándonos a navegar con mayor claridad. Cada una de estas formas, crear algo significativo, tener experiencias auténticas y adoptar una actitud hacia el sufrimiento, ofrece direcciones prácticas para construir una existencia con propósito. El primer camino está en la creación. Frankl creía que diseñar algo significativo, ya sea una obra de arte o un impacto social, es una forma poderosa de encontrar significado. Piensa en los escritores y artistas que han convertido sus vidas en narraciones atemporales. Ana Frank, con su diario, no solo registró su experiencia, sino que creó un puente emocional que sigue impactando al mundo. Este principio también se aplica a las tareas más sencillas de la vida cotidiana. Un profesor que inspira a los alumnos o alguien que planta un jardín convierte sus acciones en legados, por pequeños que parezcan. El segundo camino es vivir experiencias auténticas. Para Frankl, las conexiones profundas, con otras personas, con la naturaleza o con el arte, revelan significados que a menudo pasan desapercibidos. Un claro ejemplo es el impacto emocional de un concierto en vivo, donde la música trasciende el momento y crea una conexión única entre los participantes. Las conexiones humanas también juegan un papel central. En El Principito, Saint-Exupéry nos recuerda: te haces eternamente responsable de lo que cautivas.
Estos encuentros auténticos, a menudo sencillos, son capaces de transformar la monotonía de la vida en algo extraordinario. El tercer camino es quizás el más desafiante: adoptar una actitud frente al sufrimiento inevitable. Frankl señaló que incluso cuando no podemos cambiar una situación, podemos elegir cómo enfrentarla. Imagina a alguien diagnosticado con una enfermedad grave que, en lugar de dejarse consumir por la tristeza, elige convertir su experiencia en un mensaje de resiliencia para los demás. Este es el principio de crecer en la adversidad, tan evidente en figuras como Helen Keller, quien superó las limitaciones para convertirse en una inspiración mundial. Estos tres caminos no son independientes. A menudo se cruzan. Crear algo significativo puede ser el resultado de una experiencia auténtica o de superar el sufrimiento. Del mismo modo, enfrentar la adversidad con valentía puede llevarnos a conexiones más profundas o al deseo de construir algo que trascienda nuestro dolor. Frankl nos recuerda que el propósito no es un objetivo estático, sino un proceso dinámico que se renueva constantemente. ¿Cómo puedes aplicar estos caminos en tu vida? Tal vez en pequeños pasos: escribir algo que refleje tus ideas, encontrar tiempo para estar realmente presente con tus seres queridos, o asumir un desafío con una nueva perspectiva. Estos gestos, por sutiles que sean, son como senderos que aparecen en el laberinto, convirtiendo lo que parecía confuso en un mapa para el propósito. Frankl creía que al seguir estos caminos, comenzamos a dar forma a una vida que no solo tiene sentido, sino también resiliencia.